Específicamente vamos a revisar qué son los vicios del lenguaje. Para poder entender mejor el tema, vamos directamente a nuestra fuente bibliográfica, que es Celia Paredes. Ella, en el libro Prontuario de Lectura Lingüística y Redacción, nos enseña que los vicios del lenguaje son construcciones inadecuadas de la lengua. En otras palabras, son todos aquellos momentos donde construimos oraciones de manera inapropiada o inadecuada. Incluso el receptor nos entiende, porque al parecer no existe ningún conflicto, pero si analizamos poco a poco o si analizamos la oración con lupa, nos podemos dar cuenta que la construcción es incorrecta o inadecuada. El primer ejemplo de vicio del lenguaje que quiero que revisemos se llama barbarismo. Cabe mencionar que cada que encontremos este icono significa que es la definición de Elia Paredes. En las siguientes diapositivas yo lo voy a ir explicando a mi manera, con mis propias palabras, tal como a mí me gustaría que me lo enseñaran. Bien, el barbarismo pueden ser dos cosas. Número uno, las palabras extranjeras que se vuelven innecesarias en nuestro idioma porque tienen un equivalente. Ejemplo, ok es una palabra extranjera, específicamente un anglicismo. Anglicismo significa que proviene del inglés. Y tiene un equivalente que es está bien o me parece. Mientras tenga un equivalente, todas las palabras que provienen de otros idiomas se vuelven innecesarias. Por lo tanto, se consideran barbarismos. Y número dos, todas aquellas palabras que han sufrido alteraciones de letras o de sonidos. Ejemplo, cuando decimos aiga en vez de haya, cuando decimos el aire en vez de el aire. Los barbarismos son dos cosas. Las palabras gringas, aquí hay un ejemplo que queda más que claro, los dos polos que te quiero explicar. De repente una mujer diciendo tu corte está bien crazy, nadie como tú, baby. Las dos tienen un equivalente al español, por lo tanto se vuelven innecesarias. Y él responde con la segunda opción, ¿cómo dijiste? Lo correcto es decir dijiste. Él alteró a final de cuentas el idioma y por eso en la mujer encontramos las palabras extranjeras y en el hombre encontramos la destrucción o la malformación de la palabra. Algunos otros ejemplos son like por me gusta, dijiste cuando en realidad tenemos que decir cuando en realidad tenemos que decir dijiste, o cuando decimos verdad, o un error muy común, ocupamos mi abuelita tiene diabetes. Lo correcto es la palabra diabetes. Uno de los errores también más comunes que poco se dan cuenta, que es un defecto, y si gustas puedes checarlo en este mismo momento en tu celular, cómo se conjuga el verbo venir y te vas a dar cuenta que este es el resultado correcto. La gente dice, ay, qué bueno que viniste a la fiesta, cuando en realidad la conjugación correcta es viniste. Esto ya lo podrás revisar tú aparte. Bien, el segundo que vamos a checar es el solecismo. En este sí necesito que prestes mucha atención. Quizá de todos es el más complicado, el más complejo de poder entender. Y juntos vamos a entender el concepto. Bien, el solecismo es un error gramatical que consiste en dos maneras. Número uno, alterar la sintaxis de la oración. ¿Cuándo la alteramos? Cuando cambiamos el género, el número o la persona. El error más común es cuando cambiamos el número. Cuando estamos hablando en la oración, empezamos hablando en singular, pasan 2, 3 palabras y ya estamos hablando en plural, o viceversa. Estamos hablando en plural y terminamos hablando en singular. Ahorita te voy a poner algunos ejemplos. Y número 2, anexar palabras innecesarias dentro de los elementos de la oración. Lo hacemos comúnmente cada que exponemos. Nos llenamos de muletillas y empezamos a producir palabras que simplemente nos están salvando de los nervios o que nos están ayudando a encontrar la idea correcta dentro de nuestro cerebro, y mientras estamos conjugando algunas palabras que no tienen ninguna relación. Bien, algunos ejemplos. Anabel no se recuerda bien del mensaje. Aquí es el segundo error que te comenté. Cuando empezamos a añadir palabras de más. No se recuerda bien. Son palabras que no deberían estar y simplemente deberíamos decir, Anabel no recuerda el mensaje. Fíjate bien, los alumnos a quien encargué la tarea, primero empiezo hablando en plural y termino en singular. Es un solecismo porque lo correcto es, si empiezo hablando en plural, necesitaría seguir o continuar la oración en plural. ¿Te das cuenta cómo es difícil
a veces darnos cuenta, si lo leemos así de repente, los alumnos a quien encargué la tarea deben pasar a exponer. Aparentemente no hay un error, pero cuando analizamos con lupa nos damos cuenta que sí existe. Otro ejemplo común a la hora de poder alterar, malformar las palabras o conjugar algunas que no tienen ningún sentido es cuando decimos ya hace hambre. Lo ideal es decir necesito comer. La conjugación de estas palabras no menciona nada como tal. Bien, el siguiente es la anfibología y son construcciones que tienen más de un significado. Que a la hora de poder leer la oración o a la hora de poder recibir un mensaje en WhatsApp dices, caray, ¿me está preguntando o me está afirmando? Caray, ¿se está refiriendo a mí o se está refiriendo a ella? Cuando las oraciones no tienen lógica o carecen de concordancia o se vuelven ambiguas es cuando se consideran anfibológicas. Otro efecto de la anfibología es el doble sentido. La anfibología desde mi perspectiva, recuerda que esta ya es mi definición, es cuando una oración tiene más de un significado. Cuando no te queda claro a quién, cuándo o dónde tienes que ejecutar la acción. Lo que conocemos aquí en México como albur. Él es el señor Polo Polo, el rey del albur, aquí en México, y si de repente él dijera esta frase frente a todos, todo fue culpa de la perra de mi vecina, no nos quedaría claro en realidad qué está pasando dentro del contexto. Es por eso que las anfibologías son peligrosas, porque pueden generar una confusión o una alteración en la significación de cada uno de nosotros dentro de nuestra cabeza. Aquí está el ejemplo número 1, la perra de mi vecina es muy brava. ¿Cómo lo podemos corregir? Agustina, la perra que adoptó mi vecina, es muy brava. Si te das cuenta, ya nos damos cuenta que no es una oración mal enfocada, simplemente pues estaba hablando de que pues Agustina es la perra de mi vecina y pues ella es bastante salvaje. Otro ejemplo, el cerdo del niño. El niño es el dueño del cerdo, lo podríamos ir corrigiendo. Vi que Juan entró ayer a la casa con sus amigos y sus hermanas. Pregunta, ¿las hermanas eran de Juan o las hermanas eran de los amigos? Si se dan cuenta, la oración está mal construida, por lo tanto es una anfibología. ¿Cómo podemos corregirla? Juan entró ayer a la casa acompañado de sus hermanas y amigos. Ya dejamos en claro de quién eran las hermanas. Siguiente, la pobreza de vocabulario es cuando repetimos constantemente las palabras, específicamente, o también pueden ser repeticiones de palabras que tienen la misma raíz. No necesariamente es la misma palabra, pero sí tienen el mismo inicio de la palabra. Ahorita te voy a poner algunos ejemplos. Desde mi perspectiva, la pobreza de vocabulario es cuando tomamos refresco y pues ¿qué pasa? Obviamente estamos repitiendo. Ejemplo, valoran todo lo que valen tus valiosas acciones. Valora, valen, valiosas, tienen la misma raíz que es a final de cuentas valor. Vamos a evitar a toda costa en un texto que te dejen en un ensayo, etcétera, repetir las palabras. Y de repente, otro ejemplo, amar es cuando un enamorado ama a su amada. Si te das cuenta, tienen la misma raíz, no tienen ninguna manera distinta de poder expresar la idea, simplemente ocupa la misma raíz y se vuelve repetitivo. Ejemplo, leer libros sirve para mejorar la lectura y al final ocupamos otra vez la palabra lecturas. ¿Cómo se llama este vicio del lenguaje? Pobreza de vocabulario. Debemos evitarlo a toda costa. Y por último, la redundancia es un recurso que duplica o triplica las ideas. En el anterior estamos hablando de palabras, aquí de las ideas dentro de las oraciones. Ejemplo, cuando alguien dice pero más sin embargo y se quiere hacer el muy intelectual, ¿no? Diciendo, pero más sin embargo, realmente pero más y sin embargo, lo ideal es que nunca vayan juntas. Otro ejemplo es que oso, casi me autosuicido a mí mismo, ¿no? Entonces ya sabemos que el suicidio, pues es cuando una persona decide acabar con su vida. No es necesario decir autosuicidarse y tampoco a sí mismo. Algunos ejemplos es, sí, lo vi con mis propios ojos, simplemente decimos, sí, lo noté. Súbete para arriba, salte para afuera, oríllate a la orilla. Esta me encanta, repítemelo de nuevo. El hecho de decir repítemelo, simplemente estamos diciendo que se vuelva a generar la acción. Ya no es necesario decir de nuevo. Librería de libros, réplicas exactas, y una réplica significa que es igualita, ¿no? Entonces los que venden ahí en Facebook que te dicen es una réplica exacta, pues simplemente no están entendiendo que las réplicas son exactas. Ven aquí conmigo, aquí hay tres ideas que son iguales. Ven aquí conmigo, solamente digo ven. Si estoy diciendo ven, por ende estoy hablando que es aquí.
¿Con quién? Conmigo. O sea, toda esta parte está de más. Bárrelo con la escoba, supuesto hipotético, etcétera. Bien, con esto termino mi presentación. Espero que te haya quedado claro qué es el tema. Si no, en clase, con mucho gusto, podemos aclarar algunos puntos que no hayan sido del todo claros. Nos vemos la siguiente. Bye bye.